de manera sistemática, ¿verdad? Hablar del conocimiento científico es, quizás dentro del campo del derecho, es hablar de la búsqueda racional, crítica y sistemática de la verdad, ¿sí? Porque eso es lo que busca el derecho. El conocimiento científico, pues no se va a limitar a los laboratorios ni a las ciencias naturales, ¿verdad? También constituye una herramienta que es fundamental para las ciencias sociales. Entre estas, las ciencias jurídicas, ¿verdad? Que pues permite comprender, permite explicar y transformar la realidad social en la que pues el derecho puede estar operando, ¿verdad? Entonces, como tal, el conocimiento científico podemos definirlo de muchas formas, ¿verdad? Podemos definirlo como aquel que se permite saber que se obtiene algo mediante un método sistemático, por ejemplo, ¿verdad? Método objetivo, y esto que es verificable, o sea, orientado a descubrir las leyes o los principios que rigen los fenómenos. Y dentro de esto vamos a platicar acerca de ciertos métodos que nos van a ayudar a comprender aún más esto, ¿verdad? Quizás enfatizando en esto un método que es sistemático, ¿verdad? Un conjunto ordenado de procedimientos lógicos y empíricos que permiten alcanzar conclusiones y estas que sean válidas. Hay una objetividad, hay una verificabilidad, que es lo que pues guía el conocimiento científico, ¿verdad? La objetividad es una capacidad del conocimiento de describir la realidad tal como es, independientemente de opiniones o creencias personales en algún punto, ¿verdad? Una verificabilidad, hablamos de esto porque es la posibilidad de someter las afirmaciones a pruebas o contrastaciones empíricas. Y entonces en el derecho, aplicar el conocimiento científico implica superar la mera opinión o doxa, ¿verdad? Y que de alguna manera para alcanzar la episteme, o es decir, el saber fundamentado en la razón, ¿verdad? Y en la evidencia, que prácticamente eso es. Entonces, quizás esta distinción creo que fue introducida por Platón, ¿verdad? Sigue siendo bastante esencial hoy en día. Un abogado, un legislador, un juez, no se debe limitar a creer lo que es justo, sino saber por qué lo es, ¿verdad? Y cómo se demuestra su justicia en términos racionales, porque de ahí es donde deriva este conocimiento científico, ¿verdad? Claramente hablamos del método científico también, ¿verdad? Que va parte de... Y quizás aquí hay personas que lo han aplicado, que lo aplicaron en alguna formación que ya tienen y que han obtenido resultados bastante verificables y sostenibles, ¿verdad? Entonces el método científico, quizás en su dimensión jurídica, hablemos de esto, se puede manifestar a través del método jurídico o metodología del derecho. ¿Y qué es esto? Esto es comprender el análisis de las normas, la interpretación sistemática, la comparación entre ordenamientos y aplicación de pues, criterios lógicos y axiológicos también, ¿verdad? Lo axiológico pues proviene de axia, ¿verdad? Valor, y se refiere al estudio de los valores, especialmente los que sustentan el derecho, como la justicia, como la equidad, como la libertad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el conocimiento jurídico científico no es un simple conocimiento de normas, ¿verdad? Sino una comprensión profunda del fenómeno jurídico como hecho social y como una manifestación cultural. Entonces el abogado debe de investigar las causas de los conflictos, abogado, juez o cualquier legislador, ¿verdad? Las consecuencias de las decisiones judiciales y quizás la eficacia real de las leyes, con el mismo rigor que un científico examina los hechos naturales, ¿verdad? Porque ese sería su último fin. Permítame, se lo voy a dejar entrar al red y a Nubia. No leí, alguien leyó por ahí, pero ya no leí qué decía. ¿De acuerdo? Entonces,
De la misma forma, ¿verdad? Que un científico va a investigar un fenómeno, el abogado debe de también buscar el mismo significado, buscar con el mismo rigor las consecuencias o las leyes, ¿verdad? O la eficacia real de las leyes en sí. Porque entonces sería de esa forma que le aplicaríamos el conocimiento científico, ¿verdad? Quizás la filosofía de la ciencia, que quizás es una de las ramas por las que nosotros ahora estamos estudiando, ¿verdad? Que esta reflexiona sobre la naturaleza, el alcance y los límites del conocimiento científico. O sea, nos enseña que toda ciencia se construye sobre paradigmas, o sea, modelos teóricos que orientan la investigación. Y que dichos paradigmas pueden cambiar, ¿verdad? En el derecho, esto pues se refleja en las transformaciones de los sistemas jurídicos que van evolucionando, con las ideas de que los abogados y de alguna manera son los que le dan sentido, ¿verdad?, a la aplicación de las normas. Ideas como abogados y quizás con las necesidades sociales también que se puedan investigar y saber, ¿verdad? Entonces, hablamos de esto en un enfoque con el conocimiento científico, ¿verdad? Y que es parte de lo que en algún momento podemos aplicar en un estudio determinado, ¿verdad? Entonces hablemos, pues, ¿qué es el conocimiento científico? Tengo aquí una pequeña definición. Ustedes me van diciendo que a veces se tardan allá en cambiar. Ok, una definición. Es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios o leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. El conocimiento científico se puede definir de esa forma, ¿verdad? ¿Por qué? Quizás en este sentido, a diferencia del conocimiento de sentido común o quizás meramente empírico, lógico, informal, el conocimiento científico se caracteriza por requerir un método formal verificable, ¿verdad? De tener una, pues, reproducibilidad, una claridad, una precisión. Es lo que hablaba al inicio, ¿verdad? Quizás en contexto jurídico y por lo tanto aplicable al derecho guatemalteco. Aunque el derecho no es una ciencia experimental, ¿verdad? No lo vayamos a confundir. Permítame un momento, que aquí me vino a visitar una compañera. Ok, entonces, pues no vamos a ver el derecho como una ciencia experimental, ¿verdad? O sea, en este sentido estricto. Quizás sí adopta pues metodologías de investigación con un carácter científico. ¿Por qué? Porque hay un análisis de normas, de hechos de relaciones sociales y puede apoyarse en ciencias auxiliares. ¿En qué ciencias auxiliares se puede apoyar el derecho? Que eso ya lo hemos hablado también, lo hemos mencionado, ¿verdad? En estadísticas, en forenses, por ejemplo, ¿verdad? Porque viene un juez y dice, bueno, necesito que haga un estudio forense en criminología, por ejemplo, ¿verdad? Necesito un perito criminólogo que vaya a hacer un análisis de levantamiento de escena y que me traiga un informe, ¿verdad? Un peritaje. Entonces, sobre eso es que se encuentra la función del conocimiento científico, hablándolo meramente en cuestiones jurídicas, ¿verdad? Conocido el conocimiento científico de una forma particular, ¿verdad?
quizás diferente del conocimiento humano, que esto busca comprender la realidad a través de la razón, de la observación. Una observación que no solamente es mirar, ¿verdad? Es una observación sistemática. Y también a la verificación empírica. Claramente muy distinto al conocimiento filosófico, cotidiano, religioso, ¿verdad? O sea, el científico se va a caracterizar por su objetividad, por su sistematicidad y su capacidad de corrección. Entonces, quizás desde una perspectiva filosófica, el conocimiento científico se apoya pues, llamémosle dos pilares, la experiencia y la razón. ¿Por qué? Porque la experiencia es lo que se observa, lo que se mide o se experimenta en el mundo. Y la razón, pues, porque la capacidad humana de elaborar teorías, modelos, explicaciones, pues que sean coherentes. Entonces, por eso podemos tomarla como estos dos pilares, ¿verdad? Hablando en perspectiva filosófica del conocimiento científico, ¿verdad? La experiencia y la razón. O sea, filósofos quizás como Aristóteles, Francis Bacon, René Descartes, Karl Popper, Thomas Kuhn, estos aportaron diferentes versiones sobre cómo se construye y se valida el conocimiento científico. Pero todos coinciden en que este conocimiento no es estático, es decir, evoluciona. Evoluciona conforme cambia nuestra comprensión del mundo. Entonces, esto va fundamentado en esta forma. El conocimiento científico tiene sus características y que esto implica, pues, conocer más a fondo del porqué de las cosas, ¿verdad? Del porqué del conocimiento científico. Una sistematicidad, verificabilidad, refutabilidad, objetividad, claridad, precisión, capacidad expectativa y explicativa y predictiva. Sistematicidad, ¿por qué? Porque los conocimientos están organizados bajo un marco lógico y metodológico. ¿Sí? Una verificabilidad, pues refutabilidad, porque las proposiciones científicas deben de poder someterse a la prueba, es decir, pues que alguien más los vea, que se puedan someter a juicio, ¿verdad? La posibilidad de que quizás pueda ser verídico o pueda ser falso. Entonces hay una refutabilidad también sobre eso. La objetividad nos habla de que aquí se pretende reducir la influencia de creencias, de prejuicios o de subjetividades o justificadas. Ayer, ¿cómo le va? Buenas tardes. Entonces, con eso nos podemos nosotros basar en esta situación de la objetividad. Una claridad y la precisión que quizás son dos términos similares, claridad y precisión. ¿Por qué? El conocimiento científico trata de utilizar un lenguaje y este lenguaje que sea de alguna forma claro, ¿verdad? Lenguaje que se utilice, las definiciones que se van a aplicar, deben de estar bien establecidas para evitar confusiones, para evitar ambigüedades, ¿verdad? Entonces tiene que ser bastante claro. Una capacidad explicativa y predictiva. Aquí habla de no solo describir hechos, ¿verdad? Sino que va a buscar explicar por qué ocurren y pues predecir nuevos casos dentro del marco del conocimiento. Entonces esto nos permite ir comprendiendo cada una de las partes del conocimiento científico que se va a adoptar y se va a ir enfocado dentro del conocimiento humano, ¿verdad? Ahora, este conocimiento científico diríamos, bueno, pero es que no estamos estudiando otra carrera, sino que es derecho, ¿verdad? Pero está, por ejemplo, en Guatemala el INACIF, ¿verdad? Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.
Este órgano tiene como finalidad principal la prestación del servicio de investigación científica de forma independiente, emitiendo dictámenes técnicos, científicos, ¿verdad? Y entonces aquí se refleja cómo el conocimiento científico va dentro de todo eso. Peritajes, análisis forenses, estudios de médicos forenses. Se aplica al sistema jurídico para poder dar evidencia técnica de procesos penales o quizás otros procesos. Entonces, el derecho en Guatemala incorpora componentes de conocimiento científico cuando, pues, por ejemplo, se reclaman dictámenes forenses para probar hechos, ¿verdad? Lo que esto implica una observación, lo que implica pruebas, lo que implica análisis, un análisis técnico, un análisis científico, un análisis forense, ¿verdad? ¿Y qué va dentro de esta situación? Entonces, esto como tal permite conocer que dentro de Guatemala pues existen órganos que le dan el sentido a este conocimiento y la razón del por qué pues nosotros estamos desarrollando esto. Hay formas específicas de conocer el conocimiento, perdón, el método científico, ¿no? Y pues el conocimiento científico también. Si hablamos del método que se pueda utilizar, ¿verdad? Hablamos precisamente del método científico, ¿verdad? No lo quise incluir acá porque creo que es como parte lógica de lo que estamos viendo. El conocimiento científico o el método científico es algo que se relacionan bastante, ¿verdad? Y entonces, en cuanto al método, es el método científico que se utiliza dentro del conocimiento científico. Y hablemos de la observación, ¿verdad? Pero antes, recordemos que el método científico, pues es el conjunto, lo que nos enseñaron en básico, ¿verdad? Es el conjunto ordenado de procedimientos que permite descubrir hechos, formular leyes y construir teorías, ¿verdad? Eso nos enseñaron yo recuerdo que más o menos así era la definición del método científico, ¿verdad? Estas teorías que expliquen los fenómenos naturales o sociales o lo que estemos estudiando, ¿verdad? O sea, la esencia es la verificación sistemática de las ideas mediante la observación y la experimentación. Son dos cosas bien interesantes acá. ¿Sí? Entonces, la observación, quizás es una de las etapas principales, el primer paso del método científico, ¿verdad? Es la observación. Dice que consiste en examinar cuidadosamente un fenómeno o hecho, recoger datos sensoriales o instrumentales, situarlo en su contexto y describirlo de la forma más detallada posible. O sea, puede implicar identificar variables, delimitar el problema, registrar lo que ocurre sin intervenir quizás pues en su fase inicial, ¿verdad? Luego, a partir de esa observación, se plantea el problema o se pregunta, pues de alguna manera, la pregunta de investigación, ¿verdad? Lo que va a permitir el inicio de esta investigación de lo que estemos tratando de averiguar, ¿verdad? Y la observación, ¿cómo debe ser? Dicen que debe ser sistemática, debe ser cuidadosa, debe ser detallada, pues no necesariamente implica intervención causal, es decir, en esta etapa se observa tal como es el fenómeno, lo que se esté investigando. Sistemática, ¿por qué? O sea, vamos a realizarla con un orden, ¿verdad? Con un método. No simplemente es como decimos mirar, cuidadosa, detallada, con atención a los datos. Quizás los instrumentos idóneos, ¿verdad? El registro de las condiciones, lo que está sucediendo. Aquí se puede utilizar la inducción, ya observar distintos casos particulares para extraer patrones que puedan definir más lo que estamos observando, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, en el ámbito jurídico forense, en Guatemala, la fase de la observación se da cuando los peritos, pues hablamos del INASIF, recogen evidencia física, pues determinan características hablemos del arma, ¿verdad? Huellas de ADN o circunstancias del delito. Entonces, por ejemplo, de acuerdo con la ley orgánica del INASIF, se emiten dictámenes técnicos científicos que implican pues esta fase de observación e instrumentación técnica, ¿verdad? Entonces la observación sería pues qué pasó en el hecho delictivo, por ejemplo, ¿verdad? Registros de la escena, la cadena de custodia, que lógicamente lo hace un perito, y la evidencia física, ¿verdad? Levantamiento de escena. Entonces todo esto nos permite conocer y saber que dentro de la observación, pues vamos recogiendo datos específicos. Y recordemos que ese es el punto de partida de toda investigación científica. Ahora, si hablamos desde un punto filosófico, pues implica una actitud contemplativa, ¿verdad? Pero crítica ante la realidad. O sea, no se trata de mirar pasivamente, sino de ver con intención de comprender. ¿Qué vamos a comprender? Empíricamente, la observación va a buscar identificar regularidades o fenómenos que puedan ser pues medidos y descritos, ¿verdad? Epistemológicamente, la observación está mediada por la teoría. O sea, lo que vemos depende de lo que buscamos y de los instrumentos que vamos a utilizar. Como decía el filósofo Norwood Hanson, toda observación es teoría cargada. ¿Sí? Entonces él decía que lo que nosotros vamos a obtener va a ser mediante pues, lo que vamos a buscar. Va a ser mediante los instrumentos que vamos a utilizar. Entonces por él decía que toda observación es teoría cargada. ¿Verdad? Este astrónomo no ve solo puntos luminosos, ¿verdad? En el cielo, por ejemplo, ¿verdad? Sino que ve galaxias, cúmulos, porque su mente ya interpreta lo observado. O sea, hablamos en términos filosóficos, ¿verdad? Entonces la observación es la primera parte. La segunda parte, uy, perdón, me estoy atrasando acá. Es la hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? Una definición bastante fácil, muy eh, particular. Es una proposición tentativa formulada a partir de la observación. Y lo que nosotros hemos conocido normalmente, ¿verdad? Es la respuesta supuesta a un problema. O sea, la hipótesis es una proposición tentativa formulada a partir de la observación. O sea, es una suposición de carácter explicativo de por qué ocurre el fenómeno o bajo qué condiciones ocurre, ¿verdad? Y claro, será sometida a verificación. Entonces, en el método científico, tras la observación, pues se genera la hipótesis que orienta la experimentación o la recolección de datos adicionales y luego la deducción de implicaciones que se pueden probar. ¿Sí? Entonces, dentro de todo esto, es una suposición que podemos hacer, pero claramente aquí va la forma en que entonces, bueno, ahorita le doy la palabra a mi estimado Juan Carlos. Y entonces en derecho, ¿cómo le hacemos? Podemos hacer uso de las hipótesis. Un abogado puede tener o puede utilizar o ejercer una hipótesis a partir de... Claro que sí.
¿verdad? Pero no es que se va a apoyar solamente en suposiciones, en lo que cree que puede ser. Hay de alguna manera una forma de contener esto, pero que claramente nos va a servir como una base para ir dándole el sentido a lo que nosotros creemos que puede ir desarrollándose el caso, ¿verdad? Ok. Juan Carlos, adelante. Sí, licenciado, solamente una curiosidad. Eh, Esta palabra de hipótesis, yo desde que me la enseñaron en un inicio me aprendí una definición para ella, que es algo que se plantea y tiene que ser demostrado. Ajá. Y la he visto en distintos cursos con distintas definiciones. Ajá. O sea, mi pregunta acá es, si en algún examen, porque como pues ni modo, ¿verdad? Hay que preguntar, viniera, que es una hipótesis, o sea, ¿ese significado que yo aprendí está correcto también? O tiene algún tipo de diferencia? O sea, yo me la sé, como le digo, ya de años atrás, con que la hipótesis es algo que se plantea, pero tiene que ser demostrado. ¿Es correcta la definición que yo he venido manejando? Sí, claro. Son Esa era la Ok. duda, porque como le digo, he visto varias definiciones distintas. Es que, miren, va a depender. Miren cuál es la hipótesis nula, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ya? Sí, le escucho. Entonces, si a usted le dice, mire, defíname qué es hipótesis. Ah, bueno, la hipótesis es una respuesta supuesta al problema. Es una suposición, ¿verdad? Y sí, la hipótesis tiene diferentes definiciones según el enfoque o la disciplina desde la cual se está analizando. Y también exige varios tipos de hipótesis. O sea, hay varios tipos de hipótesis, especialmente en el ámbito de la investigación jurídica, ¿verdad? Si hablamos de esto. Y en las ciencias sociales, que es el método científico. Entonces, si buscamos una definición generalizada, pues podríamos decir que es una proposición, una suposición que se formula para explicar provisionalmente un fenómeno o la relación entre variables. Ahora, si su pregunta es, mire, tiene que ser textualmente, literalmente lo que dice, como por ejemplo, dictar una norma, tengo que dictarla textualmente si la voy a presentar, ¿verdad? Ahora, aquí la hipótesis es una definición. Si por ejemplo, yo pusiera una pregunta y usted me definiera con otras palabras, pero me está diciendo lo que es lo mismo, entonces la tomo como buena, ¿verdad? Ahora, lo malo acá es cuando hacemos preguntas abiertas, ¿verdad? Pero yo como docente tengo que especificar qué respuesta quiero, cuando son preguntas o evaluaciones virtuales, ¿verdad? Entonces ahí posiblemente puede haber un poquito de problema, porque de repente yo coloqué solo, bueno, la respuesta tiene que ser es una proposición, pero omití su posición, pero el estudiante viene y responde, es una proposición o suposición, por poner su posición que está correcto, puede que le salga malo. Entonces, ¿qué es lo que viene acá? Ahorita le doy la palabra a mi estimado. Hay varias formas de poder definir la hipótesis, pero siempre dándole el sentido que tiene. Y por eso les digo, quizás una de las definiciones en el ámbito científico se define como una afirmación que propone una posible respuesta a un problema de investigación y que pues debe ser comprobada mediante el método científico. Esto es en el ámbito científico, ¿verdad? En el ámbito jurídico, pues, en el derecho, la hipótesis puede contenerse quizás en dos sentidos: hipótesis normativa y la hipótesis de investigación jurídica. La hipótesis normativa es el supuesto de hechos, pues si se da cuenta, todas dicen supuesto, ¿verdad? Supuesto, 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 supuesto. Supuesto de hecho que plantea una norma jurídica. Por ejemplo, si una persona causa daño a otra, esta es una hipótesis, ¿sí? Está obligado a repararlo, o sea, consecuencia jurídica, ¿sí? Ahora, esa es normativa. Hipótesis de investigación jurídica
pues es una suposición, vamos a lo mismo acá. Allá es supuesto, acá suposición, que el investigador plantea sobre un fenómeno jurídico, pues esperando demostrarla o pues refutarla mediante el análisis doctrinal, jurisprudencial o legislativo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, el aumento de penas no disminuye los índices delictivos. ¿Sí? No sé, algo así sencillo. ¿De acuerdo, Juan Carlos? Entonces, eso es. Ahora, lo que le decía, hay hipótesis descriptiva, hipótesis correlacional, hipótesis causales, explicativas, hipótesis nula, alternativas. Recuerda lo que vimos en técnicas de investigación. ¿Sí, Juan Carlos? Sí, gracias, gracias, licenciado. Sí, dígame, mi estimada. Gracias. Yo, pues creo que se cuenta lo que dice Juan Carlos. Es una muy breve explicación de lo que es una hipótesis, porque la hipótesis es el start, el inicio de la investigación, la duda que va a, a decidir, a orientar nuestra investigación y la que vamos a comprobar. Entonces sí es muy pequeñita, muy chiquita para todo lo que implica la hipótesis, que va a ser el centro de la investigación, más no lo medular, porque lo medular sería la investigación, ¿no? Exacto. Sí, sí, definitivamente. Así es. Gracias, mi estimada. Sí, entonces en el derecho, si lo orientamos acá, ¿verdad? El concepto de hipótesis, pues tiene un papel importante, bastante importante, aunque se aplica de una forma pues más específica que en las ciencias naturales, ¿verdad? Entonces, si lo hablamos en sentido general, una hipótesis es una suposición tentativa o suposición razonada que busca explicar un fenómeno o relación entre hechos y que luego pues debe ser verificado, que debe ser comprobado. En el ámbito jurídico, pues es esto, ¿verdad? Si hay una hipótesis normativa, o sea, en la ley, ¿verdad? Es una estructura de una norma jurídica. La hipótesis es la parte que va a describir una situación o el supuesto de hecho al cual se va a aplicar una consecuencia jurídica, ¿verdad? Entonces, quizás una estructura de la norma jurídica puede ser hipótesis o supuesto de hecho. O sea, aquí describe la situación. La consecuencia jurídica va a indicar lo que debe ocurrir si se cumple la hipótesis, es decir, aquí derechos, obligaciones, sanciones y todo lo que venga, ¿verdad? Lo que decía, si una persona pues causa daño a otra, que esta es la hipótesis, está obligada a repararlo, consecuencia jurídica. Quizás es artículo que, no me recuerdo qué artículo es, pero por ahí debe estar, ¿verdad? Entonces, esto es bastante interesante. Gracias, Juan Carlos, por su participación ahí. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esto sometido va la forma en que nosotros podemos utilizarla. Filosóficamente decía esto. Aquí representa un acto creativo de la razón, si hablamos en términos filosóficos, la hipótesis, ¿verdad? O sea, el momento en que el pensamiento busca ir más allá de los datos inmediatos, más allá de lo que tengo. ¿Sí? Eso es filosóficamente. Metodológicamente debe ser falsable, en términos de Popper, ¿verdad? O sea, es decir, susceptible de ser refutada mediante la experiencia, mediante la comprobación. O sea, si por ejemplo, si se aumenta la cantidad de luz, entonces crecerá más rápido la planta. Es una hipótesis que puede ponerse a prueba mediante la experiencia. Ok, saquemos una planta, pongámosla siempre de 6, de 8, 7 de la mañana, 10 de la mañana, luego quitémosla porque el sol de las 11 pues ya la va a chamuscar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es bastante interesante. Dentro del derecho, entonces es una parte mínima, como Cabal Lourdes lo mencionaba, ¿verdad? Que vamos y va implícita dentro de las normas jurídicas. ¿Sí? Entonces, en el método científico, quizás tras la observación, ¿sí? Se genera la hipótesis que orienta la experimentación o la recolección de datos adicionales y luego
la deducción de implicaciones que se pueden probar, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de una hipótesis? Debe ser clara, concreta y expresada de forma que pueda someterse a pruebas, o sea, verificabilidad y falsibilidad, ¿verdad? Falsabilidad, perdón. Ahí tiene que haber una relación dentro de las variables, ¿verdad? O dentro de las condiciones. O sea, si se hace esto, entonces viene lo otro, ¿verdad? Hay una relación de variables. Va a guiar la experimentación o la recolección de datos posteriores. No es una afirmación definitiva, eso es importante, ¿verdad? Puede quedar quizás refutada o puede quedar confirmada. Eso va a depender de qué es lo que se va a aplicar. Entonces, si hablamos dentro del ámbito del derecho guatemalteco, es un proceso penal quizás en Guatemala, por ejemplo, un perito forense podría formular la hipótesis. Si esta mancha, por ejemplo, hay una mancha encontrada en el arma y corresponde al ADN de la víctima, entonces se puede establecer que el autor manipuló el arma después del hecho, ¿verdad? Porque se encontró una mancha de sangre en el arma. O sea, hay una hipótesis. Luego de esto, pues se somete al análisis de laboratorio en el INASIF. Entonces aquí la norma aplicable es la ley orgánica del INASIF, ¿verdad? Entonces la hipótesis se aplica en el ámbito jurídico forense como parte del proceso de investigación científica para poder sustentar pruebas dentro de un proceso judicial, ¿verdad? Ok. Vamos a la siguiente entonces. Aquí son las partes que lo componen, ¿verdad? La experimentación o verificación. Es la etapa del método científico donde se pone a prueba la hipótesis mediante la manipulación de variables. O sea, las variables es cuando es posible, ¿verdad? O bien mediante la recopilación adicional de datos o comparación de escenarios. En términos de científicos, en ciencias naturales, por ejemplo. Es literal esto, ¿verdad? Reproducir en laboratorio o aislar variables. Quizás en otras ciencias o en ciencias jurídicas, por ejemplo, ahora hablando aquí en derecho, puede tratarse de análisis de datos, de comparaciones, de observación controlada, ¿verdad? O sea, el experimento bien diseñado permite confirmar o refutar la hipótesis. O sea, los resultados se pueden analizar y se obtienen conclusiones y pues se pueden generar una teoría o ley si el caso lo permite, ¿verdad? Que dentro de esta forma pues vamos aplicando cada aspecto importante en algún momento dado. Entonces la experimentación es la fase activa del método científico. O sea, consiste en pues, reproducir artificialmente los fenómenos para poder comprobar las hipótesis, ¿verdad? Permítame, alguien quiere entrar, Nubia. ¿Sí? Entonces, desde la filosofía de la ciencia, la experimentación es una forma de diálogo entre la teoría y la realidad. O sea, el científico va a interrogar a la naturaleza, ¿verdad? A través de sus experimentos. En un sentido de ética y epistemológicamente, la experimentación debe ser controlada, reproducible, transparente, ¿verdad? Por ejemplo, un científico, un químico, ¿verdad? Que comprueba sustancias en un laboratorio, busca aislar estas variables para comprobar una relación causal, ¿verdad? No meramente correlacional, sino que va desde este término aplicado a una forma de saber el tipo o las variables en este caso, ¿verdad? ¿Qué características tiene esta experimentación o una verificación? Hay un control de variables, hay una reproducibilidad, es decir,
que otros investigadores deberían de poder repetir el experimento bajo condiciones similares. Hay un análisis riguroso, hay una ética de la investigación, o sea, particularmente en entornos con seres humanos, ¿verdad? Se deben considerar los derechos humanos y el consentimiento informado, ¿verdad? Permite conocer de qué forma nuestra forma de actuar o de ver las cosas puede ir cambiando los escenarios, ¿verdad? Y conociendo los términos más generales de lo que se está estudiando. Y saber que cada parte de lo que vamos a implicar en un estudio o en un caso, ¿verdad? Puede ser mediante el conocimiento científico y los pasos y una experimentación. Y entonces, esto es en términos generales, ¿verdad? En términos filosóficos, va a permitir pues ir experimentando o conociendo cada una de las partes. El derecho, quizás el derecho no trabaja con experimentos de laboratorio, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero pues sí se puede utilizar de alguna forma pues un informe de laboratorio que se hizo en algún momento. O sea, no trabaja con experimentos de laboratorio, sino que con análisis lógicos, con normativos, con históricos, con social, ¿verdad? Ahora, sí existe una fase equivalente de alguna manera, en la cual pues se verifica o contrasta si la hipótesis jurídica planteada pues es válida, es aplicable o comprobable frente a la realidad o al marco jurídico existente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo relacionamos o cómo vemos esta parte de la experimentación o verificación en el ámbito jurídico? Pues en términos generales, recordemos, la experimentación es una de las etapas del método científico en la que se va a comprobar la validez ¿de qué? De la hipótesis, ¿verdad? Lo que suponemos que es. En el derecho, aunque no va a existir o no se experimenta, ¿verdad? En el sentido físico, sí se verifica mediante la observación y un razonamiento jurídico. Entonces hay una investigación jurídica, ¿verdad? Porque por eso existe la metodología jurídica. La verificación consiste en comprobar si la hipótesis formulada pues se cumple o se sostiene a la luz del análisis normativo doctrinal o jurisprudencial, ¿verdad? O incluso mediante estudios empíricos. Entonces, en derecho quizás comparado, derecho penal, derecho laboral, entre otros, es donde se pueda ir aplicando esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos una hipótesis. El aumento de las penas no reduce la reincidencia delictiva. Entonces, vamos a verificarlo, pues. Entonces, hay una verificación. Se revisan estadísticas penitenciarias, se analizan estudios criminológicos, se comparan los efectos de formas o reformas penales en distintos países o en el país específico, ¿verdad? Se revisan sentencias judiciales relacionadas al caso. Entonces, a partir de estos análisis, el investigador confirma o rechaza, ¿verdad? Entonces aquí va a ir dependiendo del enfoque. O sea, se utilizan distintos métodos de comprobación dentro del derecho, ¿verdad? Si es una investigación jurídica, por ejemplo, dogmática o normativa, el método de verificación va a ser un análisis lógico y sistemático de normas, principios y doctrinas. Por ejemplo, verificar si un principio se aplica coherentemente en distintas leyes. Si es una investigación empírica o sociojurídica, el método de verificación va a ser la observación, la encuesta, entrevistas, estadísticas, ¿verdad? Por ejemplo, comprobar
si las víctimas acceden realmente a la justicia o tienen acceso a la justicia. Si es una investigación jurídica comparada, entonces aquí viene el contraste. El método de verificación va a ser contraste de sistemas jurídicos de distintos países. Y va a depender de cuál es la razón, ¿verdad? Verificar si un modelo extranjero, por ejemplo, mejora la eficiencia procesal, ¿verdad? Como lo que quieren hacer en Guatemala, con la famosa cárcel Secot, ¿verdad? O el sistema de justicia procesal del país vecino. Para verificar si un modelo extranjero mejora la eficiencia procesal o penal, ¿verdad? Si es una investigación jurídica histórico o histórica, su método de verificación va a ser el análisis de la evolución normativa y jurisprudencial, ¿verdad? Verificar cómo ha cambiado la interpretación de un derecho constitucional. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si hablamos de la norma jurídica, pues la estructura de la norma jurídica, la verificación también puede entenderse como pues el momento en que se cumple la hipótesis normativa. Si ocurre el supuesto de hecho, esta es hipótesis normativa, entonces se aplica la consecuencia jurídica, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona comete un delito, eso es hipótesis normativa, ¿verdad? La verificación se constata en la realidad mediante pruebas o pues el juicio, ¿verdad? Que el hecho ocurrió. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? La aplicación de la sanción establecida por la ley, ¿verdad? Entonces, en derecho se verifica mediante el análisis jurídico o empírico, ¿verdad? Esta verificación o experimentación. ¿Cómo se va a comprobar? Con interpretación normativa, doctrinal, jurisprudencial o quizás otros datos meramente sociales, ¿verdad? Y la finalidad, ¿cuál es? Confirmar o refutar la hipótesis jurídica. En términos jurídicos, si fueran en términos sociales, pues solo verificar o refutar la hipótesis científica, ¿verdad? Que de alguna manera pues, va a contribuir a la solución de algún tipo de duda que tenga. Y verificación, ¿verdad? Porque eso es claramente lo que andamos buscando, ¿sí? Entonces, esto es lo que se puede utilizar y se enfoca dentro del derecho de Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, si consideramos pues, en el ámbito jurídico, ¿verdad? Los peritos forenses, ¿sí? En Guatemala, pues el INASIF va a realizar análisis de laboratorio, balística, genética, ¿sí? O sea, conforme a su mandato, ¿verdad? O sea, la experimentación puede entenderse como el análisis técnico-científico de la evidencia para verificar la hipótesis planteada por el perito. Entonces, por ejemplo, un dictamen de balística que verifica residuos de disparos en las armas, el calibre, la funcionalidad del arma, eso implica una manipulación técnica, un control de variables, un análisis científico riguroso del arma. Entonces aquí viene esta parte importante de la verificación, ¿de acuerdo? Ok. Sí, ahí no se olviden de su asistencia, por favor, ya tienen el tiempo. ¿Alguna duda, inquietud, comentario, sugerencia? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, vamos a la teoría y o la ley científica. Una teoría científica es un sistema coherente de proposiciones que explican una amplia gama de fenómenos. Está sustentada en una base empírica, comprobada y reproducible.
Además permite hacer predicciones. Aquí son predicciones, ¿verdad? ¿Será que predicción es lo mismo que especulación? ¿Usted qué cree? ¿Qué creen ustedes? ¿Predicción y especulación será lo mismo? A ver, ayúdenme a definir esto. Dijeran. ¿Recuerdan que dijimos? Predicción Sí, adelante. y ¿qué dijo? Disculpe, Lick. Especulación. Voy a tomar la palabra. Considero de que especular, en mi punto de vista, es estar como por ejemplo, con nuestros hijos nos pasa que están subidos en alguna silla o en algún lado y bajate porque te podés caer. O sea, para mí eso sería una especulación. Ahora, la predicción es decir que va a pasar algo, pero todavía tendríamos que demostrar de que pasó para que fuera completa la predicción. Es lo que yo analizo. Gracias, Juan Carlos. ¿Quién más? ¿Alguien más? Adelante. Dice, yo considero que especular es suponer o imaginar, así como dijo Juan Carlos, ¿verdad? Pero predecir es anticiparse a los hechos, pero con bases científicas, que debemos de tener ya argumentos o tendencias, por ejemplo, estadísticas. Predecir que va a cambiar el dólar porque tenemos hace un año la cotización de bolsa y los movimientos que ha tenido la moneda a nivel internacional que nos afectan a nosotros, y con base a esas fluctuaciones podemos predecir que el dólar de 7.67 este mes va a pasar por lo menos a 7.85. ¿Te voy yo? Ok, muchas gracias, Lourdes. ¿Alguien más? Hay más. Hay 28 personas aquí. O van a decir lo mismo. Ok, bueno. Sí, muchas gracias a los dos. Exactamente así es. Entonces, ¿por qué es que pregunto esto? Vean. La predicción, una afirmación o estimación sobre algo que probablemente sucederá. Adelante, Lorena. Hoy sí no me confundí. En la predicción también podría entrar como cuando digamos que hay mini sismos o mini temblores y que dicen, o sea, que posiblemente puede haber un terremoto o algo así. Sí, claro. Y la especulación para mí es algo de que realmente no se tiene como una base sólida, simplemente no es algo que lo puedan comprobar también. No sé si estoy bien. Sí, sí está bien. O sea, sin evidencia suficiente, ¿verdad? Comprobable. Eso es, exactamente. Entonces, eso es una predicción, es una afirmación, una estimación sobre algo que probablemente va a suceder en el futuro, pero basado en datos, en evidencia o modelos. O sea, según el pronóstico, lo que dice aquí mi estimado. Pues mañana va a llover porque pues hay una suposición, hay una predicción, perdón. Pero pues porque hay datos, ¿verdad? Eso es una predicción porque se basa en información científica, en datos, en modelos atmosféricos, eh, datos meteorológicos, lógicamente, ¿verdad? Entonces la predicción se va a basar o se apoya en la evidencia o razonamiento lógico, ¿verdad? Se puede evaluar objetivamente, puede resultar cierta o falsa, ¿sí? Y se usa mucho, pues, en meteorología, en las ciencias, en economía, ¿verdad? Ahora, la especulación, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Una suposición o conjetura sobre algo sin suficiente evidencia o sin evidencia o comprobable en este caso, ¿verdad? Puede ser razonable,
pero no fundamenta necesariamente datos, ¿verdad? Por ejemplo, pues tal vez va a llover mañana, porque hoy hace mucho calor. O sea, aquí no hay base científica, solo quizás una suposición, ¿verdad? Sí. Entonces, la especulación se basa en la intuición, en la opinión o en la hipótesis no comprobada, ¿verdad? Tiene alto grado de incertidumbre, claramente, ¿verdad? Y puede ser útil de alguna forma para explorar posibilidades, pero no para afirmar con seguridad, ¿verdad? Que básicamente esto es lo que se trata. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Una teoría, dice acá, que es un sistema coherente de proposiciones que implican una amplia gama de fenómenos y está sustentada en base empírica, comprobada y reproducible. Además, permite hacer predicciones. Entonces, una teoría se puede llamar teoría si tiene sustento, ¿verdad? Ahora bien, la teoría en el ámbito del derecho, hay teorías jurídicas, ¿verdad? Que cumplen una función muy parecida: explicar, fundamentar y predecir fenómenos dentro del derecho. Entonces, en este sentido, si hablamos en sentido de las ciencias jurídicas, hablamos del derecho, ¿verdad? Una teoría jurídica es un conjunto ordenado de ideas coherentes, principios o conceptos que explican cómo funciona el derecho, por qué existen ciertas normas y cómo deben de aplicarse o interpretarse. Entonces, así como la teoría científica busca explicar fenómenos naturales, la teoría jurídica busca explicar fenómenos normativos, sociales y judiciales, ¿verdad? Entonces, el objeto de estudio, si hablamos en teoría científica de la teoría, pues es los fenómenos naturales. En teoría jurídica es fenómenos jurídicos y sociales. ¿Qué método se utiliza en teoría jurídica? Metodológico, sistemático, interpretativo. En teoría científica, empírico y experimental. ¿Qué tipo de verificación podemos hacerle? En la teoría científica, mediante experimentos. Pero en la teoría jurídica, mediante análisis de normas, casos, doctrina y jurisprudencia. ¿Cuál es la finalidad entonces de una teoría? Dentro del ámbito científico es explicar y predecir, hechos naturales, ¿sí? Y la teoría jurídica es explicar y orientar la aplicación del derecho. O sea, ¿por qué lo estamos aplicando? Está la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Si en algún momento lo han escuchado, lo han estudiado, se los han dado. Hans Kelsen propone que el derecho debe estudiarse de forma autónoma, sin influencias de la moral, la política o la sociología. Esta teoría pura del derecho se centra en la estructura jerárquica de las normas y en su validez. Está la teoría del contrato social. Esta creo que fue por Hobbes y Locke. Esta teoría explica el origen del Estado y la legitimidad del poder a partir de un acuerdo entre los ciudadanos. Teoría del contrato social. Teoría tridimensional del derecho por Miguel Reale. Esta teoría sostiene que el derecho es una integración de hecho, valor y norma. O sea, no se puede entender sin considerar los tres elementos. Eso es lo que dice la teoría tridimensional del derecho, de Miguel Reale. La teoría de los derechos humanos, aquí explica la existencia de derechos inherentes a toda persona por simple hecho de ser humano y su protección jurídica, ¿verdad? O sea, ¿cómo se verifica una teoría jurídica entonces?
En derecho no se experimenta, pero sí se verifica si una teoría explica pues adecuadamente los casos reales, es coherente con los principios jurídicos, puede aplicarse a distintas situaciones sin contradicciones y permite pues consecuencias jurídicas justas o efectivas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si habláramos de la ley de seguridad y la libertad de expresión, escuchemos esto. Un país aprueba una ley de seguridad digital. Hipotético, ¿verdad? Que permite al gobierno eliminar publicaciones en redes sociales que pongan en riesgo la estabilidad del Estado. Entonces, un grupo de periodistas y activistas denuncian que esta ley viola el derecho a la libertad de expresión. ¿Sí? Ahora, ¿qué teoría jurídica puede ayudarnos a analizar este caso? Teoría del derecho natural, que dice que diría que la ley es injusta si viola derechos fundamentales, aunque sea legal, ¿sí? Permítame un segundo. Ok. Permítame un segundo, ¿sí? Disculpen ustedes. Carol, no marcó asistencia. Híjole. Ahí vamos a verificar, no tenga pena. Bueno, entonces les decía, hay un caso hipotético. Un país aprueba una ley de seguridad digital que permite al gobierno eliminar publicaciones en redes sociales y que ponga en riesgo la estabilidad del Estado. Entonces, un grupo de periodistas, activistas denuncian que la ley viola el derecho a la libertad de expresión. Ok, esta es la teoría, de alguna manera, que nos puede ayudar, pero ¿qué teoría jurídica puede ayudarnos para analizar esto? Teoría del derecho natural, teoría positivista de Kelsen, teoría de los derechos humanos. La teoría del derecho natural dice, o diría, ¿verdad?, que esta ley pues es injusta porque viola los derechos fundamentales, aunque sea legal. La teoría de Kelsen diría, o positivista, que mientras la ley sea válida y emanada del órgano competente, pues es derecho. La teoría de los derechos humanos, en cambio, diría que la ley debe interpretarse conforme a los contratos internacionales y al principio pro personas. ¿Qué teoría explica mejor la tensión entre la seguridad y la libertad? Podemos predecir un resultado judicial aplicado a una teoría específica, o la teoría elegida puede cambiar si el caso se analiza en un sistema democrático o autoritario, ¿verdad? Entonces, en las ciencias jurídicas, una teoría va a cumplir la misma función que en las ciencias naturales, ¿verdad? Explica, interpreta y permite prever tres cosas. Explica cómo funciona el sistema jurídico, interpreta fenómenos sociales y normativos, ¿verdad? Y pues permite prever decisiones, efectos o conflictos jurídicos que en algún momento pudieran ser interpretados, ¿de acuerdo? Ok, estoy leyendo que hay varios no pudieron marcar su asistencia. Todavía no se ha cerrado la asistencia. La asistencia se cierra de 12:30 a 13, si no estoy mal. De pronto puede hacer su señal, su plataforma. Discúlpeme, Sí. es que no la hemos marcado, es que no deja o sea, la pachar no permite marcarla. Ok, ¿los demás ya pudieron marcar asistencia?
Yo sí no tuve problema. Ok, En mi caso, no, ni siquiera puedo abrir el apartado de asistencia, no carga. ok, puede ser dentro de todas las cosas, puede ser también que la plataforma esté un poquito congestionada, ¿verdad? Porque pues están tratando de ingresar varios asistentes a la vez, pero pues no es algo que sea tan casual. Puede ser también su señal de internet, puede ser muchas cosas, pero si usted no logra, de aquí todavía tiene 11 minutos, si no logran marcar su asistencia, aquí en el chat de acá, marcan, colocan ahí no pude marcar asistencia, su nombre completo y pues yo verifico después, ¿de acuerdo? De eso no hay ningún problema. Bueno, entonces, ya vamos a concluir con esto, ya solo tengo unos 11 minutos nada más. Una teoría científica, pues como lo dije, es un sistema coherente de ideas, ¿verdad? Que va a explicar un conjunto de fenómenos y permite, pues, estas predicciones verificables, ¿verdad? Entonces, una teoría por ejemplo, si hablamos de la teoría de la gravitación universal de Newton, pues se explicó durante siglos los movimientos celestes hasta que la teoría de la relatividad de Einstein ofreció una explicación más profunda y general, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, estas partes del conocimiento y del método científico pueden ayudarnos para poder también interpretar y pues ir más profundamente hacia datos específicos que nos van a servir para poder darle aún más el sentido a las cosas, ¿verdad? Entonces, una teoría de alguna manera parte de la base sustentable, ¿verdad? La teoría o la ley científica tiene ciertas características muy puntuales, ¿verdad? Hay una generalidad, es decir, abarca múltiples casos y no solo el caso particular que se va a estudiar. Es explicativa, es predictiva, es consistente, es confirmada de alguna forma empírica, ¿verdad? La consistencia puede ser interna, es decir, sin contradicciones, ¿verdad? Y empírica hablo confirmada cuando hay un respaldo mediante experimentación o una verificación repetida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ámbito jurídico guatemalteco, ya hablamos algo de lo jurídico, pero quizás no hay leyes científicas, ¿verdad? Porque no lo hay, usted no va a encontrar una ley científica en el derecho guatemalteco. O sea, en el sentido de las ciencias naturales, ¿verdad? Pero sí un uso del método científico para producir conocimiento jurídico forense, ¿verdad? Que luego va a influir en decisiones judiciales. ¿Sí? Entonces, el INASIF, por ejemplo, tiene sus decretos, varios decretos. Creo que hay uno que es 32-2006. Ese decreto establece que la institución debe emitir dictámenes técnicos científicos. ¿Sí? Entonces aquí se ve el conocimiento científico al derecho. Aunque no se formula como teoría en el sentido filosófico científico, pero sí se adopta el conocimiento sistemático para pues, sustentar la justicia, lo que va a representar la integración del método científico en el derecho guatemalteco, ¿verdad? Que esto va de la mano y ayuda a aclarar casos, a darle más fuerza a algún tipo de hipótesis jurídica que se tenga, ¿verdad? Ok. Bueno, y vamos con lo último, solo con mencionar y una breve definición de los métodos actuales del pensamiento científico. Tenemos el método hipotético deductivo. Es más, pues es más representativo del pensamiento científico actual. Va a consistir en formular
hipótesis, deducir consecuencias lógicas, someterlas a una verificación empírica, ¿sí? El método empírico analítico, este método, este método permite, de alguna manera, interpretar las formas en que se están estudiando el fenómeno. O sea, es decir, parte de la observación de la realidad, ¿verdad? Y aplica un análisis lógico, estadístico o cuantitativo para poder explicar las relaciones entre variables. O sea, aquí va lo analítico, ¿verdad? Se puede utilizar o se usa bastante en las ciencias sociales, en geografía, en derecho comparado también, ¿verdad? Entonces, la idea es recoger datos empíricos rigurosos, analizarlos mediante procedimientos estadísticos, modelos de regresión o una técnica cuantitativa y extraer conclusiones, tendencias o relaciones causales, ¿verdad? El método sistémico y de modelación. Aquí se considera que los fenómenos no se comprenden aislándolos, sino analizando el sistema completo del que forman parte, o sea, sus componentes, sus relaciones, sus interacciones, su estructura. O sea, la modelación es la construcción de un modelo, es decir, teoría, matemático, de simulación virtual, puede ser un modelo, ¿verdad? Y que este va a representar los elementos del objeto y del objeto que va a ser de estudio, ¿verdad? Y sus relaciones como tal. Entonces, este tipo de método es bastante utilizado en contextos complejos, interdisciplinarios, con múltiples variables interconectadas, por ejemplo, en las políticas públicas, en desarrollo institucional, en fenómenos sociales, que de alguna manera puede ser interpretado. ¿Okay? El método histórico y evolutivo. Aquí es donde se examinan los fenómenos en su evolución temporal, o sea, su origen, su desarrollo, sus etapas, sus transformaciones, ¿verdad? Es bastante usado en derecho, en historia del pensamiento científico, para poder entender cómo se han modificado las instituciones, las normas, los sistemas de conocimiento a lo largo del tiempo, ¿verdad? Cómo ha cambiado el derecho, en este caso en Guatemala, pues ha cambiado un montón, ¿verdad? Se basa en la reconstrucción de etapas, el análisis de contexto histórico y la evolución normativa y metodológica. Y por último, el método participativo de investigación-acción. Aquí implica pues, la participación activa del investigador junto con los sujetos o con las instituciones que va a estudiar para poder generar conocimiento y al mismo tiempo promover cambio y acción. Es decir, sobre los fenómenos que se están investigando, ¿verdad? Quizás bastante común en ciencias sociales, en educación, en políticas públicas, aunque menos experimental, ¿verdad? En sentido clásico, tiene valor en investigación aplicada, que eso es básicamente acá, ¿verdad? Mis estimados, creo que esto ha sido todo, solo una breve conclusión de lo que hoy vimos. Quizás el conocimiento científico pues se apoya en un método formal que va a incluir pues lo que vimos, la observación, hipótesis, experimentación, verificación, la teoría, ¿verdad? O la ley, en este caso. Entonces, el contexto guatemalteco, si hablamos acá en derecho, pues incorpora de alguna manera el método científico, ¿verdad? Sobre todo en áreas como peritajes forenses, ¿verdad? Que en este caso hablamos más del INACIF, ¿sí? Y en el análisis de procesos administrativos también. Entonces, los métodos actuales del pensamiento científico, como el hipotético, deductivo, los que ya vimos hasta el histórico y participativo, pues son bastante aplicables al derecho guatemalteco porque permiten una investigación más eficaz y más contextualizada. Entonces es importante
considero que para el derecho en Guatemala se utilicen la evidencia, los datos y la metodología científica para sustentar reformas normativas, evaluar políticas públicas, mejorar trámites y fortalecer instituciones que, pues eso es lo que idealmente quisiéramos en Guatemala, ¿verdad? Entonces nosotros, como personas que estamos formándonos y que tenemos de alguna forma el deseo de cambiar y de aplicar bien el derecho y las leyes, pues debemos de hacer uso del conocimiento científico, ¿verdad? Dentro del ámbito normativo o jurídico. Aquí no pretende convertir el derecho en una ciencia exacta, ¿verdad? Sino en una disciplina racional y argumentativa, capaz de fundamentar sus juicios con coherencia, con eficiencia, con evidencia, con lógica. O sea, la verdadera justicia solo puede alcanzarse cuando considero que el derecho se nutre de conocimiento, ¿verdad? Y pues de la razón, claramente, ¿verdad? Y de la quizás constante revisión crítica, pues de sus propias bases, ¿verdad? Porque el derecho es bastante cambiante, ¿de acuerdo? Entonces, mis estimados, con esto finalizamos. No sé si alguien tenga alguna intervención, comentario. Todo bien, Lick, gracias. Ok, Yo sí quisiera hacer algún comentario. Ok, sí, En sí. respecto a los dos enfoques de investigación, nosotros hacemos investigación clínica para tratamientos de pacientes con nuevas moléculas. Entonces, en medicina los estudios de investigación son más intervencionales y estoy viendo una amplia brecha de diferencia entre los que usted nos expuso ahorita en el ámbito jurídico, porque estos son más sociales. Sociales a nivel general, pero a nivel singular son más enfocados a encontrar el origen de la causa de los supuestos que habló al principio. Solamente. Así es, sí, muchas gracias. Sí, se enfocan más en esto porque recordemos, pues, como tal, el derecho no utiliza métodos científicos, pero sí una experimentación o una verificación de lo que se está diciendo. Más es, pues, analizar, ¿verdad? Normas, decretos, leyes y la forma en que se aplica el derecho. ¿Sí? Okay. Gracias, mi estimada. Muy amable. Entonces, aquí nos quedamos. El otro fin de semana no hay clases. Buen descanso, pásenla bien, tranquilos, ¿verdad? Los voy a extrañar el sábado, pero va a haber ahí una tareita que la van a tener que cumplir por cuestiones de estructura, ¿verdad? Pero eso van a tener tiempo para hacerlo, ¿sí? Sin Con más tarea, Lick. hambre, tranquilo. École, ahí me mandan fiambre, aunque sea una foto, me la mandan en la plataforma y ahí vamos a Sin disfrutar. tarea, Lick, para descansar bien. Sin tareas, sin tareas. Sí. Cuídense. Tarea, Lick. Ya hicimos dos, esta semana hicimos dos. Y no Sí, es hambre, Lick. pero no, si se No dan puede cuenta, pedir dos cosas. sí, si se dan cuenta, no tiene fecha de corte. O sea, esa está libre para que la tomen así suavecito, con un cafecito a la par, estén analizando. Ay, No, esto- Lick, mejor síganos extrañando y nos deja para el otro. Mejor el siguiente fin de semana entramos con todo el power. Déjenos descansar Eso. un fin de semana. Bueno, vamos a considerar ahí. La verdad que deseo que la pasen bien, cuídense mucho, Gracias, disfruten Lick. con su Buen familia. fin de Nos semana. vemos la siguiente clase, ¿de acuerdo? Muchas Gracias, gracias, Lick. Feliz fin de licenciado. semana, licenciado. Gracias. Buen plan, Lick, que Cuídense. nos estamos. No nos extrañe mucho, por favor. Cuídense. Buenas tardes, Lick. Se cuida. Buenas tardes, Sergio. Un abrazo. Mucho gusto. Nos vemos. Adiós.